En este último módulo de la presentación se describe la materialidad, el sistema constructivo y otras resoluciones técnicas del complejo. Ambos edificios del complejo combinan un sistema constructivo combinado entre construcción convencional y construcción alivianada o de perfilería metálica, también llamada balloon frame. El sistema balloon frame nace originalmente en Estados Unidos en el siglo XVIII y consiste básicamente en sustituir los pesados y tradicionales elementos estructurales, tales como las vigas, losas y columnas, por una multiplicidad de listones de madera más delgados, de dimensiones normalizadas, colocados muy cerca unos de otros, triangulados y simplemente clavados entre sí. En la actualidad el balloon frame evolucionó en lo que se llama el platform frame o steel frame, y el armazón de madera se sustituyó por perfilería metálica. Este sistema presenta como ventajas una mayor facilidad y rapidez en la construcción y mayor liviandad de la estructura en su totalidad. Por estos motivos se eligió este sistema constructivo para todos los volúmenes que presentan amplias dimensiones en voladizo y para volúmenes con cerramientos curvos o formas más difíciles o complicadas de realizar en hormigón armado u otro sistema constructivo convencional. Este sería el caso de la piel exterior del auditorio principal. La siguiente secuencia de imágenes se va desvistiendo al volumen del auditorio principal, mostrando su composición, materiales, terminaciones y la combinación de los sistemas constructivos. La primera imagen de la secuencia son terminaciones con revestimiento de placas travertinos de 100 centímetros por 60 por 4, colocadas en traba escalonada, terminaciones en enlucido blanco, terminaciones en hormigón visto y un basamento con revestimiento en piedra. Tanto el revestimiento de placas travertino como el enlucido blanco estarían montados sobre una estructura reticulada del tipo balloon frame, resuelta en caño estructural cilíndrico o perfilería metálica según cálculo. A estas estructuras primarias se le adosan una serie de capas y revestimientos hacia el interior y el exterior, conformando un muro seco de aproximadamente 40 centímetros de espesor. La composición y orden de las capas aislantes que conforman el interior de estos muros permanece constante independientemente del tipo de revestimiento de sus paramentos. Estos son los detalles en la composición de los muros secos de tipo balloon frame. La cavidad que supone la separación de ambos paramentos del muro y el espacio restante entre los caños estructurales de la estructura primaria se rellenaría con planchuelas de poliestireno expandido. Hacia el exterior, a la estructura primaria se le montaría una subestructura de caño estructural cuadrado para atornillar el sistema de montaje que soporte el peso de la placa de travertino, las cuales estarían revestidas en su cara interior por una membrana hidrófuga que asegure la estabilidad del muro. El sistema de montaje consiste en planchuelas metálicas colocadas en el centro de las juntas de revestimiento de placas. Cada pieza del montaje sujetaría la placa a través de pequeños surcos practicados en los ejes centrales de ambos cantos de las mismas. Una vez realizado el montaje, las juntas se sellarían con silicona estructural. En los casos donde la terminación del paramento interior es también de placas travertino, se repite el mismo sistema de montaje, con la diferencia que se reemplaza el revestimiento hidrófugo de la cara interior de las placas por una membrana de lana de vidrio forrada con foil anticondensante como barrera de vapor y aislante termoacústico. En los casos donde la terminación de cualquier paramento sea enlucido blanco, se reemplaza la subestructura de caño estructural cuadrado por una subestructura más liviana de montantes de acero galvanizado. A estos montantes simplemente se les atornilla las placas de cartón yeso cementicias, las cuales luego se sellan sus puntas y se empastan para emparejar y pintar. En la siguiente imagen aparece limpia la estructura primaria de todos los muros secos que representan la piel exterior del auditorio sin sus capas y revestimientos. Hacia adentro se puede entrever la piel interior del auditorio o los muros que cierran el recinto acústico propiamente dicho. En esta imagen se presenta completa la piel interior del auditorio o muros de cierre del recinto acústico. El recinto acústico estaría cerrado mediante una combinación entre los muros secos con estructura de acero galvanizado y fuertes muros portantes de hormigón armado que arrancan desde el interior de los muros de piedra del basamento. Estos tabiques y vigas de hormigón armado no solo soportarían la transferencia a carga de las vigas reticuladas y correas de la cubierta, sino también a los entramados metálicos que conforman los muros secos de la piel exterior. Identificando el espacio que se encuentra amoblado como el lounge para músicos ubicados bajo el escenario. El volumen del escenario o concha acústica se presenta cerrada, parte por un tabique de hormigón armado calado con la puerta de acceso al escenario y parte cerrado por un muro seco con estructura de acero galvanizado. El muro seco estaría revestido por fuera con placas de cartón yeso enchapadas en láminas de cobre.
Las caras interiores de todos los muros del recinto acústico, ya sean tabiques de hormigón o muros secos, se presentan como un entramado de placas doble de cartón yeso enchapadas en madera laminar de 10 milímetros. En este revestimiento del tabique de hormigón o el muro seco se generaría una cámara de aire, la cual se rellenaría con lana de vidrio como aislante termoacústico. La dimensión total terminada de los muros del recinto acústico, incluyendo la cámara de aire y el revestimiento interior en contrachapado de madera, variaría entre los 30 y 70 centímetros de espesor. El techo del recinto acústico se compone por un conjunto de paneles flotantes montados sobre bastidores de madera que cuelgan de la estructura reticulada metálica que sostiene la cubierta del auditorio. El cielo raso suspendido resultante se compone de cartón yeso enchapado en su cara interior con un entramado de finas láminas de madera de 2 milímetros de espesor para darle textura y terminación. Por arriba del cielo raso quedaría una cámara de aire entre el mismo y la cubierta del auditorio, y en algunos sectores aparecerían los puentes y escaleras de servicio. También se identifica el pasillo de servicio que recorre lateralmente el auditorio, resuelto como losa en voladizo, empotrada del muro portante del basamento. El pasillo de acceso al sector palco de la entrada del auditorio estaría resuelto como un escalonado liviano de estructura metálica apoyado entre el piso interior y el exterior del volumen del auditorio. Esta imagen muestra exclusivamente el revestimiento interior de los muros del recinto acústico, conformados en doble placa de cartón yeso enchapada en madera laminar de 10 milímetros. El espesor total de este paramento sería de 5 centímetros. En esta imagen se puede ver claramente los tres sectores de gradas, el escenario y el piso del lounge, resueltos en estructuras metálicas reticuladas, terminadas con entablonados de madera y alfombradas en los sectores de butacas. El espesor de estas estructuras garantizaría suficiente espacio para alojar los ductos del sistema de climatización central, el cual estaría diseñado de tal manera que la velocidad de impulsión del aire sea muy baja y el ruido generado casi imperceptible. Los ductos se forrarían con fibra de vidrio y los registros del aire se ubicarían a los pies de las butacas recortados en el fondo. En esta última imagen de la secuencia aparecen todos los espacios de servicio ubicados bajo la grada del auditorio y se muestran las columnas metálicas que los sostienen manteniendo su continuidad estructural en los niveles superiores. También aparece otro tipo de muro utilizado extensivamente en todo el complejo. Son muros portantes compuestos por un alma de hormigón armado y revestido en piedra tipo Mar del Plata o Neuquén. El espesor final del muro es aproximadamente de 40 a 50 centímetros terminados. Estos muros se utilizaron principalmente para el basamento del volumen del auditorio, para ambos núcleos de circulación vertical y como revestimiento para muros de contención, entre otras cosas. A continuación se muestra el mismo despliegue en secuencia desde otro ángulo. Revestimiento en placas de travertino no se aplicaría exclusivamente para muros secos, sino también se emplearían con carnos y pegarían de manera tradicional a muros portantes, vigas, columnas y contrapisos de hormigón armado. En algunos sectores se utilizaron inclusive como revestimiento de piso. Otro material que aparece en el proyecto es el hormigón visto, utilizado principalmente para vigas, pilares, muros de contención y tabiques de hormigón armado. Estos tabiques estarían encofrados con tableros modulares de chapa o aglomerados de madera, sujetos con unas barras pasantes sobre el ancho del muro y protegidas por un tubo de PVC para poder recuperar. Dichas barras estarían tensadas con un tornillo de apete conocido como mariposa. Al desencofrar, el tabique adquiere esa terminación modulada por las buñas entre los tableros del encofrado y los botones circulares prendidos por donde pasaban las barras de sujeción. Los pilares de hormigón armado son elementos que se destacan no solo conceptualmente, sino también estructuralmente. Los tres pabellones que conforman una parte importante de la superficie cubierta del edificio de actividades musicales se sostienen mediante una serie de pórticos compuestos por estos pilares de hormigón armado y vigas reticuladas metálicas impuestos en intervalos regulares. El pórtico sostiene la cubierta accesible, la cual se ha estado denominando como desfilador. Cada tramo de cubierta del pórtico está compuesta por una serie de correas metálicas, las cuales soportan una losa ligera y delgada del tipo steel deck.
Este sistema sustituye el encofrado tradicional por la disposición en la base de una plancha nervada metálica a modo de encofrado perdido. Por debajo del encofrado perdido se aplicaría una membrana de lana de vidrio con foil de aluminio anticondensante como barrera de vapor, y por encima de la delgada losa se dispondrían planchas de poliestireno expandido de alta densidad como aislantes térmicos. Arriba de la plancha de poliestireno se colocaría el mortero cementicio para darle una ligera pendiente a la cubierta. El mortero se impermeabilizaría mediante la colocación de una membrana escotextil con una aplicación de pintura epoxi. La última capa de esta composición de cubierta es el deck de madera, el cual le da su terminación final. El mismo estaría compuesto por tablas de madera con una luz de 2 centímetros aproximadamente, 3 tablas y un tratamiento especial para exteriores. El tablonado apoyaría sobre alfajillas de madera, dejando una cámara de aire entre el deck y la membrana de aproximadamente 10 centímetros. Bajo el deck se instalaría un sistema eléctrico anticongelante, el cual irradiaría calor y derretiría la nieve acumulada sobre el deck si fuera necesario. La nieve derretida se escurriría entre las puntas del deck, drenando sobre la membrana y recuperándose con canaletas y ductos pluviales cerrados. La composición completa de la cubierta mediría aproximadamente 50 centímetros y bajo la misma se taparía todo a unos 75 centímetros más abajo con un cielo raso suspendido de cartón yeso. Esos 75 centímetros libres se aprovecharían para alojar los ductos del sistema de climatización central, entre otras operaciones. Una de las columnas del pórtico se elevarían 5 metros por sobre el nivel terminado del deck para aumentar la angulación de los tensores de caño estructural y de esta manera soportar el esfuerzo de tracción y disposición triangulada, la mitad de la transferencia de carga de las aulas de práctica grupal. Las aulas de práctica grupal, denominadas previamente como se resolverían con sistema balloon frame para aligerar su peso. Estas cajas estarían revestidas en su interior con placas de cartón yeso y en el exterior con placas de cartón yeso cementicias, las cuales se forrarían con un entablonado de madera, el cual le da su terminación exterior final. El interior del muro se aislaría termoacústicamente con lana de vidrio y se aplicaría barrera de vapor y aislación hidrófuga en los lugares correspondientes. Todos los muros interiores que no suponen ninguna carga estructural extrema fueron resueltos como tabiques secos con estructura de acero galvanizado, revestidos en placas de cartón yeso o placas verdes para sanitarios, y en otros casos placas de MDF o aglomerado enchapado en madera. Las cubiertas inaccesibles se componen por un sándwich hidrófugo y termoacústico de chapas acanaladas trapezoidales prepintadas de acero galvanizado y sistema de malletado Texit con cámara de aire rellena con lana de vidrio. El panelado se sostiene sobre correas metálicas, las cuales descargarán sobre elementos estructurales de los muros balloon frame o sobre vigas convencionales de hormigón armado. Los materiales utilizados para los pisos exteriores son cemento alisado y microcemento pulido, pavimento de adoquines de hormigón SS y adoquín hexagonal, asfalto para las calles, placa travertino, placa de mármol verde india pura y deck de madera o entablonado para exteriores. Los pisos interiores son de microcemento alisado pulido, placa de mármol verde india pura y entablonados flotantes de madera. Toda la carpintería del complejo estaría resuelta en aluminio extruido, pintado de blanco, sellado con silicona estructural y doble vidrio laminar con cámara de aire para optimizar la aislación térmica. Los grandes paños vidriados se resolverían en el sistema curtain wall con divisiones horizontales mediante elementos cosméticos también de aluminio extruido. Respecto a la iluminación artificial del complejo, los artefactos se separan según su función específica y su ubicación para exteriores o interiores. Dentro de los artefactos de iluminación para exteriores se encuentran los bañadores de pared de la línea Focal Float de Aircon. Estos se utilizarían para iluminar y enfatizar diferentes superficies de las fachadas y otras paredes. Para los muros terminados en travertino se utilizarían artefactos Focal Float equipados con 3 tubos fluorescentes con los 3 colores primarios y tecnología Barricon. Mediante la activación dirigida de cada una de las lámparas fluorescentes se consigue la mezcla individualizada de los colores para bañar uniformemente y a discreción la superficie deseada. Para marcar ritmos y acentuar la textura de los muros de piedra y las rampas se utilizarían luminarias empotrables del suelo uplight ajustables para lámparas de halogenuro metálico.
Para delimitar e iluminar caminos o calles se utilizarían postes balizas cilíndricos de 90 centímetros de alto con pantalla clínica y lámparas fluorescentes. La distancia efectiva entre postes sería de hasta 2,5 metros como máximo. Para cada pilar de hormigón visto se instalaría un equipo focal float con lámparas halógenas incandescentes. El mismo comprende una distribución de intensidad luminosa axialmente simétrica, bañadora, con punto central focal del cono de luz, entre otras cosas, para la iluminación puntual de paredes y también de árboles. Se colocarían además artefactos empotrables de techo, los atrios de acceso y voladizos con lámparas halógenas de bajo voltaje y tecnología downlight dirigibles. Para iluminar grandes superficies exteriores se montarían sobre altos pilares de hormigón armado reflectores de lámparas halógenas apuntando pantallas curvas de acero galvanizado pintadas de blanco, las cuales recuperen la luz indirecta para iluminar grandes espacios con una luz cálida y pareja. Las calles se iluminarían mediante postes de acero galvanizado pintado blanco con doble terminal para lámparas de vapor de sodio de alta presión. Los interiores estarían iluminados principalmente por artefactos empotrables de techo con lámparas halógenas incandescentes, LEDs y downlights dirigibles. También se usarían bañadores de pared tipo focal float y artefactos empotrables de suelo con lámparas de halógeno metálico. En el espacio de doble altura del Museo Interactivo de la Música y en el hall principal se utilizarían además los artefactos empotrables de techo, artefactos downlight pendulares con pantalla de acrílico naranja para lámparas de halógeno metálico y artefactos pendulares compuestos por 3 piezas cónicas de vidrio tratado al ácido. En algunos pasillos o sectores específicos aparecen apliques de pared cilíndricos de acero inoxidable con vidrio tratado al ácido y lámparas halógenas de bajo voltaje o lámparas de descarga de alta presión. El auditorio estaría iluminado con artefactos empotrables de techo, bañadores de pared, artefactos focal float detrás de paneles acrílicos y artefactos empotrables de suelo con lámparas LED para las rampas y escaleras. El escenario se iluminaría mediante proyectores de luz para lámparas halógenas, lámparas incandescentes, lámparas par y lámparas de descarga de alta presión con diferentes filtros y montados sobre un rail electrificado, el cual permite modificar el tipo de lámpara o su posición con facilidad y controlar con softwares específicos la iluminación deseada u orientación desde la cabina de control de iluminación. A continuación se detallan las resoluciones técnicas con respecto al diseño acústico. Cabe aclarar que actualmente existe un consenso a nivel mundial sobre el hecho de que el diseño acústico de un recinto debe ser afrontado teniendo en cuenta una multiplicidad de factores, cálculos y simulaciones por computadora que resultan determinantes para su calidad final. Por lo tanto, la aproximación unidimensional basada exclusivamente en la obtención del tiempo de reverberación óptimo para una sala se puede considerar hoy por hoy totalmente obsoleta. Por este motivo, se exponen exclusivamente aquellos parámetros generales más relevantes en el diseño acústico arquitectónico de algunos de los recintos de este complejo. El auditorio principal está concebido como sala de concierto de formato medio. Tiene una capacidad para 400 oyentes, un volumen aproximado de 5.000 metros cúbicos y planta trapezoidal. El volumen y formato medio de la sala favorece la generación de una óptima energía lateral con un gran número de primeras reflexiones laterales. La corta distancia entre el oyente más alejado y el escenario crea una elevada intimidad acústica, una buena impresión espacial y una sonoridad elevada. La superficie, ancho y profundidad del escenario son parámetros importantes en el diseño acústico de una sala de conciertos. En los últimos años, la superficie demandada por los músicos por motivos de comodidad ha ido en aumento. Esto significa que requieren una mayor superficie de escenario y al ocuparlo en su totalidad se incrementa la distancia entre ellos y por consiguiente se reduce el grado de comunicación acústica. En estudios recientes se ha comprobado que para distancias superiores a 8 metros el retardo del sonido directo puede llegar a reducir la capacidad de interpretación conjunta. Por otro lado, se ha comprobado que el escenario no debe ser demasiado ancho ni demasiado profundo. Cuando el escenario es demasiado ancho, los oyentes situados en los dos extremos laterales de la sala reciben el sonido procedente de los instrumentos más alejados con un retardo excesivo en relación con lo más cercano, lo cual puede producir una merma en el grado de difusión percibido.
Además, un exceso de anchura puede crear dificultades al director en su cometido de conseguir una buena conjunción entre las diferentes secciones de la orquesta. A su vez, si el escenario es demasiado profundo, el sonido de los instrumentos situados en la parte posterior del escenario llega igualmente demasiado retardado a los oyentes con respecto a los que se hallan en la parte delantera. Por estos motivos, según los estudios realizados en el análisis de precedentes, se ha establecido una superficie de escenario de aproximadamente 150 metros cuadrados para una gran orquesta sinfónica de 100 músicos. De esta manera, por proporción directa y según el tipo de actuaciones de formato medio que permite la sala de conciertos de este proyecto, la superficie del escenario se aproximaría a los 75 metros cuadrados con un ancho y profundidad medio de 8,80 metros para una orquesta de 50 músicos aproximadamente. Además de sus dimensiones, en el escenario se ha montado una concha acústica variable. La concha acústica se diseñó de tal manera que su volumen forma parte del mismo espacio acústico de la sala. Si actuara como un espacio independiente, los músicos experimentarían una falta de contacto con la misma. Por otro lado, se han previsto diversas configuraciones de montaje con objeto de proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a diferentes tamaños de orquesta, optimizando en cada caso la superficie del escenario. El piso del escenario, compuesto por una estructura metálica y tablonado de madera flotante y la cámara de aire que envuelve al volumen del escenario en su totalidad, generaría una vibración estructural que facilita la comunicación entre los músicos, produciendo, según ellos, un sonido más cálido y vivo. Otro parámetro a tener en cuenta en el diseño acústico en la sala de conciertos es la sonoridad, lo que vulgarmente se le llama el volumen. Con el objeto de contrarrestar la disminución del sonido directo respecto a la distancia de los oyentes, se instalarían paneles reflectantes en el techo y paredes laterales para que proporcionen reflexiones hacia el público. El cielo raso de la sala presenta un diseño de tipo ortofónico o equipotencial. Está compuesto por 4 planos reflectantes de cartón yeso enchapados con un entramado de delgadas láminas de madera y suspendidos con diferentes inclinaciones desde las vigas reticuladas que se dan por encima, de manera tal que la suma del sonido directo y el reflejado sea constante en cualquier punto de la sala. Al quedar flotantes más la cámara de aire que queda encima de ellos, los grandes planos reflectantes actúan como resonadores de membrana absorbiendo frecuencias muy bajas. Para que cada uno de los tableros absorba un rango de frecuencias distintos, es necesario que varíe su espesor. En su lugar se densificaría la retícula de madera que conforma los bastidores que los sostienen en su cara posterior, resultando en retículas más densas mientras más alejados se encuentre el panel del escenario. A los mismos efectos se aplicaría la serie Fibonacci para cada tramo en secciones del techo ortofónico. Con respecto a la conformación del tiempo ideal de la reverberancia, como criterio general el único elemento con un grado de absorción acústica apreciable que se debe utilizar en una sala de conciertos son las butacas. Por lo tanto, los materiales recomendados para emplear como terminaciones en los muros, piso y techo deberán ser acústicamente reflectantes, con objeto de evitar una pérdida excesiva tanto de sonidos graves como de agudos, ya que ello supondría una disminución de la calidad acústica y del brillo de la sala. En una sala de conciertos es fundamental que exista una gran cantidad de primeras reflexiones laterales, como así también resulta imprescindible un elevado grado de difusión del sonido. La existencia de primeras reflexiones laterales significativas produce un aumento de la amplitud aparente de la orquesta, mientras que un incremento de difusión da lugar a un sonido más envolvente, es decir, un sonido que llega a los oídos del espectador por un igual desde todas las direcciones. Las primeras reflexiones se lograrían mediante los paneles reflectores de cielo raso y los paneles de doble placa de cartón yeso enchapados en madera que conforman el revestimiento interior de los muros de la sala. Mientras que la difusión homogénea del sonido se lograría mediante las irregularidades en este revestimiento de los muros, el cual se presenta como un entramado de placas dispuestas en curva y contrapunto. A los mismos efectos contribuyen los quiebres de cada plano del techo ortofónico y el entramado de delgadas láminas de madera que le da textura. La existencia tanto de primeras reflexiones laterales como de difusión del sonido en una sala mejora la impresión espacial del sonido en la misma, la cual incide directa y de forma favorable sobre la valoración subjetiva de su calidad acústica. Sin embargo, existen fenómenos que inciden negativamente en la calidad acústica de la sala. Uno de estos fenómenos es el eco. El eco es la llegada del sonido reflejado con un retardo excesivo con respecto al sonido directo. Este fenómeno se eliminaría con elementos absorbentes tales como las butacas o con mecanismos difusores como lo son las irregularidades en la superficie del techo y los muros laterales. Además de esto, existen estudios que establecen limitaciones en la altura máxima del techo para lograr la difusión homogénea del sonido y evitar de esta manera los perjudiciales ecos.
Estas limitaciones indican que la altura del techo no debe superar los 12 metros y puesto que la altura máxima del techo ortofónico instalado para el auditorio principal es de 9 metros, no existiría tal problema. Al mismo objeto contribuye la relación entre la altura de la embocadura del escenario y el ancho medio de la sala, la cual es aconsejable que mantenga una proporción áurea. La relación entre el ancho medio de la sala de aproximadamente 15 metros y la altura de la embocadura del escenario de 9 metros nos da como resultado 1,66, el cual es un valor muy cercano al número A. Otros fenómenos que inciden desfavorablemente en la apreciación de la calidad acústica de una sala son el eco flotante y las ondas estacionarias o modos propios. El eco flotante es la repetición múltiple de un sonido en un breve intervalo de tiempo y los modos propios es la combinación de ondas incidentes y reflejadas en la sala que da lugar a interferencias constructivas y destructivas o valles y picos de sonoridad. Las ondas estacionarias o modos propios generan además otro efecto indeseable que es la coloración tonal. Coloración tonal se identifica cuando se potencian ciertas notas en detrimento de las demás, haciendo que la distribución del sonido en la sala no sea uniforme. Tanto el eco flotante como las ondas estacionarias se producen debido a la existencia de paredes o superficies paralelas muy reflectantes y lisas. Para soslayar estos problemas se configuró la forma de la sala en planta trapezoidal, evitando así paredes paralelas. Las placas reflectantes de las paredes se fueron trenzando en curvas y contracurvas, evitando así grandes superficies planas y lisas, al igual que se le dio su textura característica a los grandes paneles del techo ortofónico. El aislamiento acústico de la sala se consigue mediante la composición de sus muros. Todos los muros de la sala, ya sea de hormigón armado o muros secos, presentan su revestimiento interior con doble placa de cartón yeso, dejando una cámara de aire entre el revestimiento interior y el tabique de hormigón, o el revestimiento interior y la placa exterior en los casos de muros secos. Resulta importante que los montantes estructurales que sostienen la doble placa interior se desolidarice con el tabique de hormigón o con los montantes que sostienen la placa exterior en los casos de muros secos. De esta manera se interrumpe la transmisión acústica por vía estructural. Los pesados y densos muros de hormigón armado suponen una aislación acústica inicial por masa y la doble placa de cartón yeso más una cámara de aire en el medio rellena con fibra de vidrio producen una aislación acústica por efecto masa-resorte-masa, obligando a que los paramentos se muevan con un mayor coste de energía. El relleno de fibra de vidrio evita además el efecto de resonador de membrana, también llamado caja de guitarra. Todos los demás recintos acústicos se resolvieron con los mismos criterios de acondicionamiento y aislamiento acústico. En el pequeño auditorio de música de cámara de planta rectangular se inclinó ligeramente uno de sus muros laterales para evitar superficies paralelas. El cielo raso también se configuró como techo equipotencial y aparecen los mismos paneles reflectantes y mecanismos difusores. El aislamiento acústico se produciría por efecto masa y también por efecto masa-resorte-masa. Para la sala de práctica grupal se aplicó el sistema de cajas flotantes, en donde la estructura interna de sus propios muros se desolidarizan del resto de la estructura del edificio. Si bien la forma de las cajas es rectangular, la flexibilidad que permite los muros secos con estructura para un frame permitió convertir las caras internas de la sala en planta trapezoidal, evitando así paralelismos y por consiguiente la existencia de ondas estacionarias. Bueno, espero que lo hayan disfrutado.